Bueno, ahora vamos a estudiar el libro de Efesios, que es, no sé, iba a decir uno de los libros más maravillosos de toda la Biblia. Pero, ¿cómo podemos decir eso? También lo fue Primera de Corintios, Romanos, Gálatas, todos estos libros. El libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel y muchos otros libros de la Biblia. Algunos tienen un interés especial que otros no tienen, como el libro de Apocalipsis, por ejemplo, que siempre ha tenido un interés especial para mí. Es una especie de emoción, porque es un libro de misterio para la mayoría de las personas porque no lo han entendido. No es el Apocalipsis de San Juan el Divino, es el Apocalipsis de Jesucristo, y ellos no se dan cuenta de eso, pero Cristo fue el único que pudo abrir los sellos para que pudiéramos entender. Y hay que ir a lo que Cristo ha dicho para averiguar lo que significa en el libro de Apocalipsis. Y no sé, estoy muy agradecido de que Dios me haya abierto la mente a eso en mis primeros 6 meses de estudio entre el otoño de 1926 y la primavera de 1927, entre tantos otros puntos fundamentales básicos del reino de Dios, del fundamento mismo del gobierno de Dios, que el reino de Dios debe administrar, y de la ley de Dios y tantas cosas de ese tipo, y la comprensión de algunas de las profecías, y la comprensión de la identidad de los Estados Unidos y Gran Bretaña, y de las llamadas 10 tribus perdidas de Israel, que es la clave para entender toda profecía. Sin eso, no se puede entender la profecía. Como resultado, llegué a tener una mejor comprensión de la profecía de la que la Iglesia había tenido hasta ese momento, solo durante el estudio intensivo que condujo a mi conversión. Por supuesto, ese estudio intensivo ha continuado desde entonces. Solo fueron los primeros 6 meses. Pero Dios estaba planeando eso. No era mi plan. Solo miro hacia atrás ahora y veo cómo lo hizo Dios y cómo me dirigió. Pero así es como Él ha actuado con todos los que ha usado. No es el poder. No fue el poder de Abraham lo que hizo que él llegara a tener las promesas de las cuales depende la salvación de todos nosotros. No fue el poder de Moisés. Fue el poder de Dios usando a Moisés. Moisés fue solo un instrumento. Lo mismo sucedió después con todos los profetas. Lo mismo sucedió con David. Lo mismo sucedió con Pedro. Lo mismo sucedió con los otros apóstoles y con Pablo. Por nosotros mismos no podemos hacer nada. Es solo Dios en nosotros y Cristo en nosotros que podemos hacer cualquier cosa y necesitamos darnos cuenta de eso. Así que ahora llegamos a voy a tener abiertas tanto la versión King James como la versión estándar revisada. Repasaré la estándar revisada, pero también puedo referirme a la King James a medida que avance. Ahora hemos terminado el segundo capítulo, que también es un capítulo maravilloso, y he dedicado 2 estudios bíblicos completos a ese capítulo. Llegando al tercer capítulo. Por esta razón, Efesios 3:1. Ahora veamos cuál fue la razón. Así que, regresando al último, al versículo 19 del segundo capítulo, solo para introducir la conexión. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, o extranjeros como está en la versión King James, sino conciudadanos de los santos. Efesios 2:19. Recuerda que mencioné que somos ciudadanos. En otras palabras, somos una nación y somos ciudadanos de esa nación. Fíjate que somos varias cosas como lo muestra aquí. Somos una nación y somos ciudadanos de esa nación. Con los santos y miembros de la familia de Dios. Una familia es una familia. Así que nosotros en la iglesia también es una familia. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ahora comienza a hablar como un edificio. Así que continuamos y vemos. La principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio ahora está hablando de un edificio muy claramente, en quien todo el edificio está bien coordinado y unido. Crecerá para ser un templo santo. Efesios 2, del 19 al 21. Ahí está el templo al cual Cristo viene. No un templo físico hecho de piedra y madera, sino un templo que es la iglesia. Y encontramos que en el momento de la venida de Cristo, aquellos que han muerto en la iglesia, que están muertos pero estaban en la iglesia, o los profetas,
porque son el fundamento de la misma iglesia, resucitarán primero en la resurrección, y luego los que queden serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Primera de Tesalonicenses 4:17. Pero esto mortal se vestirá de inmortalidad, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios 15:52-53. De modo que cuando nos encontremos con Cristo en el aire ya no seremos pálidos, ni negros, ni amarillos, ni lo que seamos, como seres humanos. Seremos seres glorificados de Dios, ya no seres humanos, compuestos de espíritu, ya no de materia. Lo que es nacido de la carne, carne es. Juan 3:6. Eso es lo que somos, pero cuando nacemos de nuevo, lo que nace de nuevo será espíritu. Seremos mucho más gloriosos, como leíste en el 2º capítulo de Ageo, que el templo de Salomón al que Cristo vino la primera vez. No Salomón. Cristo vino la primera vez al templo que Zorobabel construyó 70 años después de que el templo de Salomón fuera destruido. Pero quiero decir que será mucho más glorioso que el templo de Salomón, porque seremos santos y justos, con nuestros rostros brillando como el mismo sol en toda su fuerza, así como Cristo lo es ahora. Y Él es simplemente el primogénito de muchos hermanos. Así que Cristo nació primero como un ser humano y luego nació de nuevo como un ser de Dios, como lo había sido antes de nacer la primera vez en realidad. Así que hubo suficiente para dedicar un estudio bíblico completo, comenzando con el versículo 19 allí, en quien también vosotros sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:22. Porque Dios habita en la iglesia, entre nosotros, y su Espíritu está en cada uno de nosotros. Pero estamos perfectamente coordinados, como veremos hoy, y no estamos dispersos, no estamos desunidos. No somos cristianos individuales con nuestra propia membresía o andamos con Cristo, sino unidos. Y Dios ha puesto a algunos en la iglesia, como veremos si llegamos tan lejos hoy, para guiarnos y unirnos hasta que crezcamos, hasta llegar a ser ese templo santo. Ahora, entrando en el 3er capítulo, por esta causa, y porque somos morada de Dios, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles. Efesios 3:1. Ahora está hablando a los efesios. Habían nacido gentiles, ahora están convertidos, y él dice que ya no son gentiles, ya no son extranjeros de la nación de Israel, sino conciudadanos. Y luego también están en la familia de Dios, una casa, y están edificados juntos como un edificio. Ahora bien, ¿qué clase de edificio tienes si parte de la fachada, una o dos piedras o una o dos piezas de madera, está sobre un lugar y parte de ella está en otro estado, y una parte de ella está en otra nación y otra parte de ella está en algún otro lugar? ¿Lo llamarías un edificio? Y sin embargo, hay quienes dicen, bueno, soy un solitario, soy un cristiano individual, no quiero ser parte de ninguna organización de la iglesia. Y luego están aquellos que dicen, no quiero seguir a un hombre. Y sin embargo, eso es lo que hacen. Generalmente siguen a un hombre y se van en muchas pequeñas camarillas, cada una de ellas siguiendo a un hombre. Ahora bien, Dios siempre ha trabajado a través de un hombre como líder, pero ese hombre es solo un líder y siempre ha sido Dios. Por ejemplo, cuando Samuel era un profeta que dirigía al pueblo de Dios, ya no querían a Samuel, querían un rey humano como las otras naciones. Dios dijo, no eres tú a quien han rechazado, a Samuel. Tú no eras el verdadero gobernante, yo lo era. Me han rechazado para que no los gobierne. Primera de Samuel 8:7. Este es el 8º capítulo de Primera de Samuel. Y como puede ver, era Dios quien los gobernaba, no Samuel. Y entonces, en realidad es Cristo quien dirige a la iglesia hoy, no soy yo. Yo solo soy un instrumento. Pero si Cristo no está en mí y me guía e inspira, entonces yo no soy el líder. Y si yo no soy el líder, no sé por qué. Supongo que ustedes simplemente no tienen uno. Pero creo que es evidente que no solo he sido un líder, sino que los he guiado precisamente lo que dice esta palabra. Y que no he transigido con esta palabra.
Lo he hecho y es evidente en sí mismo. Dios me lo ha dejado claro y he tratado de dejarlo claro y compartir el maravilloso entendimiento que Él me ha dado con tantas personas como he podido. Ahora bien, muchas personas tratarán toda esta palabra de Dios y su entendimiento, exactamente como una cerda vieja trataría algunas perlas, diamantes y rubíes si se los dieras. Los pisotearía en el barro, pero iría tras alguna porquería y le gustaría, pero no le importaría lo que los humanos pudieran atesorar. Bueno, los humanos van tras las cosas materiales y no por los tesoros espirituales que Dios tiene, porque los miran con desprecio. Por supuesto, hay una razón. No entienden y ahora vamos a llegar a mucho de eso ahora mismo. Esa es una razón por la que realmente no aprecian las cosas de Dios porque sus mentes no están abiertas a ellas. Y es como clof, 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 bla, 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 algo así. Algunos sonidos que no significan nada. No tienen ningún sentido. De todos modos, Pablo era un prisionero atado con cadenas cuando escribió esto y aparentemente escribió el libro de Filipenses aproximadamente al mismo tiempo mientras estaba en prisión. Él no estaba perdiendo el tiempo a pesar de estar en prisión. Y a veces he pensado que si yo estuviera en cierto tipo de prisión, eso podría ser una bendición, porque al menos sería libre de escribir si me dejaran tener una máquina de escribir, algo de papel y Biblias. Mientras que mi tiempo ha estado tan ocupado con cosas insignificantes y emocionales que no he podido hacer mucho del trabajo en los últimos 2 meses. Así que, ya saben, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en estas diversas tribulaciones. Santiago 1:2. Y cosas así, como dice Santiago. Y supongo que así se sentía el apóstol Pablo. Estaba en prisión y estaba encadenado cuando escribió esto, pero no estaba perdiendo el tiempo. Estaba escribiendo esto. Ahora bien, no creo que tuviera una máquina de escribir porque tal cosa aún no se había inventado, pero tenía algo con lo que podía escribir. No sé si tenían el tipo de papel y bolígrafos y cosas como las que tenemos hoy en día, pero tenían algo con lo que podían escribir y tenían algún tipo de material sobre el cual podían escribir que no tenemos hoy. Hay tanto en esto que lo sacamos todo a la luz. Así que él era un prisionero por Cristo Jesús, no por algún mal que hubiera hecho, sino por lo que lo acusaban, fuera lo que fuese. Por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Efesios 3:1-2. Ahora bien, eso es todo lo que tengo. Es una cierta administración, y Dios me pedirá cuentas por la forma en que la use. En otras palabras, ustedes son ovejas y yo soy un pastor, y todos somos ovejas de una especie. No tenemos mucho sentido común como la gente del mundo. No tenemos su tipo de sabiduría como ellos la tienen de todos modos. Que por revelación me fue dado a conocer el misterio. Efesios 3:3. Tenía que ser revelado. Una mente natural no puede conocer este misterio. Ahora bien, ¿por qué se le llama misterio? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir con misterio? Si lees esto de inmediato, no lo entiendes. Tienes que detenerte. ¿Qué significa esa palabra misterio? Y ves la palabra revelado. Él no entendía el misterio. Dios se lo reveló y se lo hizo claro para que pudiera entender. Yo no entendía este misterio. En el año de 1926 no lo entendía, y tampoco lo entendí en ningún momento antes de eso. ¿Por qué se llama misterio a la verdad de Dios? La salvación de Dios se llama misterio. Las cosas del Evangelio se llaman misterio. Bueno, creo que si volvemos por un momento a 1 Corintios, el capítulo 2, vemos eso muy rápidamente, muy claramente, y me gustaría simplemente conectarlo mientras está. No hace mucho tiempo que estábamos pasando por eso. En 1 Corintios, el capítulo 2. Pero hablamos sabiduría de Dios. Está comenzando el 7º versículo del 2º capítulo. En misterio. Vemos que allí nuevamente usa la palabra misterio. Un misterio es algo que no comprendes, es misterioso y no puedes entenderlo porque es algo que simplemente no entiendes. Y no solo no es comprensible, para el mundo es una locura, como dice un poco más adelante. Vamos a llegar a... Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta.
Verás, está oculta al mundo. Ellos no entienden, por lo que es misteriosa para ellos, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ninguno de ellos no la entienden, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2, del 7 al 9. Era un misterio para ellos. Ahora bien, cosas como esas, tu ojo no las puede ver. ¿Cómo llega el conocimiento a tu mente? La mayor parte del conocimiento que tienes llega a través del ojo o del oído. Es lo que lees o lo que oyes. Pero algunas cosas, algunos conocimientos, se obtienen a través de lo que olemos, lo que saboreamos o lo que sentimos. Pero fuera de esos 5 sentidos, la mente humana promedio no tiene conocimiento. Ahora bien, las cosas que Dios ha preparado son cosas que no se pueden ver, cosas que no se pueden oír, cosas que no se pueden sentir, que no se pueden gustar, que no se pueden oler. Así que la mente natural del hombre no puede saber. Eso incluye a todos los grandes educadores con doctorados y otros PH o doctorados después de sus nombres. Si no han recibido el Espíritu de Dios para abrir sus mentes, no entienden esas cosas. Luego, más adelante, dice aquí en el versículo 11, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? 1 Corintios 2, 11. Un perro no sabe. Tiene un cerebro como el nuestro, solo no tan grande por lo general. Un elefante tiene un cerebro como el nuestro, solo que más grande, y es tan bueno como nuestro cerebro. Pero no tiene la comprensión o el intelecto que tiene un ser humano porque no tiene un espíritu que imparte ese poder al cerebro. Y todo ser humano tiene ese espíritu. Esa es la gran diferencia. Así que el conocimiento que no puede venir a las bestias y a los animales tontos, puede venir a nosotros. Ahora bien, el conocimiento puede venir a aquellos que son convertidos porque tienen el Espíritu de Dios. Así que leemos aquí en el versículo 11. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? 1 Corintios 2, 11. Un perro no puede saberlo, un elefante no puede saberlo, un caballo o una vaca no pueden saberlo, y ciertamente un pollo o un ganso no pueden saberlo. Pero nosotros podemos saberlo porque tenemos el Espíritu que está en el hombre. Pero ese Espíritu no revela las cosas de Dios, solo las cosas materiales. Solo nos da, actúa como una computadora. Las cosas que vienen a tu mente, el conocimiento que llega al cerebro a través del ojo o del oído, o como sea que llegue al cerebro, es inmediato. ¿Cuál es la palabra que usamos en la computadora? Está programado en la computadora. La computadora es el espíritu y el espíritu es tu memoria y te traerá algo de vuelta. Alguien mencionará. Conozco a alguien que mencionó cuando tenía 3 años e instantáneamente recuerdo cosas en las que no había pensado en años. Que recuerdo a un bisabuelo y a un tío abuelo y estar sentado en el regazo de uno de ellos cuando tenía 3 años. Y eso me venía a la mente cuando no había oído hablar de eso ni había pensado en eso en años. ¿Dónde estaba eso? ¿Qué lo trajo instantáneamente, al igual que una computadora te trae información en un segundo o menos una fracción de segundo? Actúa como una computadora. Y ahora, por otro lado, eso es solo conocimiento que ya has oído o leído, visto o escuchado o sentido u olido o probado. Y no puedes conocer el conocimiento espiritual. Ahora, de la misma manera, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, 1, 2. Si no tienes el Espíritu de Dios, no puedes conocer las cosas de Dios, no puedes conocerlas. Y si no las conoces, son bastante misteriosas, ¿no? Supongo que algunas de las cosas que hacemos son bastante misteriosas para estos perros que andan por la casa. No las entienden, no saben por qué hacemos algunas de las cosas que hacemos. Y tal vez piensen que estamos locos, pero lo único es que creo que no piensan, punto, en primer lugar.
Pero ahora volvamos a donde estábamos. Como por revelación, Dios, me fue declarado el misterio. Efesios 3:3. Ahora bien, Dios tenía que revelarlo. Lo reveló por medio de su Espíritu Santo, y Pablo no lo sabía cuando perseguía a los cristianos. No sabía ninguna de esas cosas. Hasta que vino el Espíritu de Dios, él no sabía, pero el Espíritu de Dios le abrió su mente para que comprendiera las cosas de Dios, así como el Espíritu en el hombre abre nuestra mente para que comprendamos las cosas del hombre que un perro o una vaca, un caballo, un elefante no comprenden ni entienden de la misma manera. Así que fue a través del Espíritu de Dios que Dios lo reveló y le dio a conocer a Pablo el misterio, como era un misterio para aquellos que no entienden, como él dijo. Como él dice, escribí más en breve, para que al leerlo puedan entender mi conocimiento en el misterio de Cristo. Efesios 3:4. Y es por eso que escribo tanto, para que nuestros hermanos, cuando lean, puedan tratar de hacerlo claro. Si tienen el Espíritu Santo lo comprenderán, pero esas mismas cosas para alguien que no tiene el Espíritu Santo de Dios simplemente no las puede comprender. Sin embargo, algunas de las cosas que escribo pueden comenzar a comprenderlas, pero no las cosas espirituales, sino solo las cosas materiales físicas que pueden conducir al conocimiento espiritual. Por lo cual, cuando leáis esto, podáis entender, porque vosotros aquí son personas que han recibido el Espíritu Santo de Dios. Entendáis mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Ni siquiera se dio a conocer a los hijos de los hombres. No creo que se dio a conocer entre, digamos, Adán y Abraham, como ahora es revelado a sus santos apóstoles. Efesios 3:4-5. Bueno, a los apóstoles se les reveló más de lo que probablemente la mayoría de los profetas habían sabido jamás, porque Jesús dijo que incluso los santos profetas habían deseado investigar las cosas que vosotros sabéis, pero no les fue dado saber y no podían entender. Y profetas por el Espíritu, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, para que los gentiles sean coherederos. Efesios 3:5-6. Herederos de Cristo. Por eso esta parte de la Biblia se llama el Antiguo Testamento. Es la voluntad y testamento de Cristo. Es el escrito que muestra lo que Él nos ha dejado, y no tiene ningún valor hasta que el testador muere. Pero, por supuesto, Cristo murió, para que los gentiles sean coherederos. En un testamento atestiguado, o testamento, muestra lo que está dispuesto a dar a otra persona después de su muerte, para que sean coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder, el poder de Dios. De nuevo, Pablo no afirma tener ningún poder en sí mismo, es todo lo que Dios ha hecho. A mí, que soy menos que el más pequeño de los santos. Efesios 3:6-8. Y si Pablo era menos que el más pequeño de los santos, me sigo preguntando, ¿cuán bajo soy yo? Porque no podría estar a la altura de un Pablo, y sin embargo, él era menos que el más pequeño de los santos, pero Dios en él era algo más, y Dios en mí ha hecho algunas cosas, pero eso es obra de Dios. De mí mismo no puedo atribuirme nada. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:8. Ahora bien, eso no le fue dado a Pablo simplemente como una bendición. Le fue dado para compartir con otros y para dar a otros. Así que es dar, dar, dar. Dios es un dador. Dios se lo dio a Pablo. Pablo se lo da a otros. Y Dios está del lado del dar. Ya me conocen. En mis anuncios en el Wall Street Journal hablo de dar y recibir como las dos formas de vida. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, la dispensación de esta cosa que es tan misteriosa para la gente en el camino de Dios, en el conocimiento de Dios y en la iglesia de Dios, que desde los siglos ha estado escondido en Dios. Y estaba escondido. La gente no podía verlo, no podía entenderlo, y por eso se llama un misterio.
que creó todas las cosas por Jesucristo. Así que Dios creó todas las cosas por Jesucristo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3, 9, 10. Oh, déjenme leer ese 10º versículo. Volví a la versión King James. Volvamos a la versión estándar revisada. Había mucho que he estado subrayando aquí. Volvamos al versículo 7. Miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo por medio del Evangelio. Y en el versículo 7, de este Evangelio fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios, que me fue dado según la operación de su poder. Por supuesto, ese poder es el Espíritu Santo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Por qué? De anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Efesios 3, del 6 al 9. Ahora bien, aquí no mencionas por Jesucristo. Me alegro de que la versión King James sí lo mencione, porque así es como Dios hizo su creación. Todas las cosas por Él, Jesús, fueron hechas. Juan 1:3. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10. Ahora bien, esos principados y potestades están hablando de espíritus. Y aquí él está hablando de los espíritus santos de Dios, espíritus angelicales, porque en otros lugares habla de los espíritus del mal, que gobiernan en las tinieblas de este mundo. De hecho, más adelante lo hace en este mismo libro cuando llegamos al capítulo 6. Pero aquí está hablando incluso de los santos ángeles que Dios ha creado, y principados y potestades que tienen mucho mayor poder que el que se les ha dado a los seres humanos, al menos hasta ahora. Se nos dará más poder del que ellos tienen en última instancia, pero todavía no. Esto fue conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y confianza de acceso por medio de la fe en Él. Efesios 3, 11, 12. Y tenemos acceso a Dios Padre. Usted nota que las iglesias de este mundo hablan de Cristo, pero no dicen mucho acerca de Dios Padre. ¿Se ha dado cuenta de eso? Dios Padre es el dador de la ley, y cuando usted peca, ha quebrantado la ley de Dios, y ese pecado es contra Dios Padre. Y es Dios Padre quien tiene vida inmortal para dar, y nosotros tenemos que regresar a Dios Padre para obtener la vida eterna. Pero, ¿cómo llegamos al Padre? A través de Cristo. Ahora bien, Cristo murió para pagar nuestra pena por nosotros, porque la pena que hemos incurrido se interpone entre nosotros y Dios como un muro de acero de unos 10 kilómetros de espesor, o algo así, y usted no puede atravesarlo. Pero la sangre de Cristo nos reconcilia de nuevo con Dios Padre. Y Dios Padre es un Dios de amor que quiere darnos vida inmortal, y nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que pudiéramos reconciliarnos con Él, para que no perezcamos, mas tengamos vida eterna. Juan 3:16. Pero aquí está hablando de los principados y potestades incluso en los lugares celestiales, que ahora podrían darse a conocer. Esto indica que muchas cosas no les fueron dadas a conocer y que Dios en realidad nos está concediendo a nosotros, los que tenemos su Espíritu Santo, llegar a tener conocimiento de los grandes propósitos de Dios y lo que Dios está haciendo, que incluso los grandes seres angelicales, mucho más grandes que los seres humanos, nunca podrían entender. Pero a través de nosotros ellos pueden llegar a entender. ¿Se dan cuenta de que vamos a juzgar a los ángeles? ¿Se dan cuenta de que los ángeles son guardados en el infierno hasta el día de su juicio? Dice infierno en 2 de Pedro. ¿O es 1 de Pedro 2:4? Creo que es 2 de Pedro, ¿no? Los ángeles que pecaron. Se acerca un día de juicio para los ángeles. No creo que eso incluya al ex Lucifer o Satanás. Creo que él sabía más. Hay un lugar donde Jesús dijo, si no hubierais sabido, no habríais tenido pecado. Pero decís que sabemos, así que vuestro pecado permanece. Juan 9:41.
Y el pecado, después de todo, no es solo la transgresión de la ley, sino que Dios mira el corazón. Y principalmente puede ser pecado, ya sea que lo sepas o no, pero Dios solo lo imputa según tu conocimiento. Y bueno, haces algo malo si no tienes el conocimiento, y si hay un castigo físico que te va a golpear de la misma manera, ya sea que lo sepas o no. Pero en lo que respecta a tu eternidad, a Dios le interesa más lo que sabes y cuál es tu actitud y tu actitud mental. Dios mira el corazón, lo que significa principalmente la actitud. Ahora bien, esto fue conforme al propósito eterno que Él realizó en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y confianza de acceso por medio de la fe en Él. Tenemos acceso a Dios, el mundo no lo tiene, por lo cual les pido que no se desanimen por lo que padezco por ustedes, que es para su gloria. Él estaba en prisión encadenado y sufría por ellos. Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Efesios 3, del 11 al 15. Ahora, nuevamente, si se dan cuenta, la verdadera iglesia recibe el nombre del Padre, o no es la iglesia de Dios. Es otra, es la iglesia del hombre. La iglesia luterana es la iglesia de Lutero. La iglesia de Dios es la iglesia de Dios, que es un tipo diferente de cuerpo. Recibe el nombre de aquel que es la cabeza, la verdadera cabeza de todo, la cabeza de Cristo, es Dios. Toda familia en los cielos y en la tierra tiene nombre para que, conforme a las riquezas de su gloria, os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Efesios 3, 15, 16. Y pensad en lo que eso significa, el poder espiritual que se nos podría dar. Y somos fortalecidos, pero eso significa fortalecidos espiritualmente, pero no con músculos físicos en los brazos y las piernas, etc. En el hombre interior, y que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa los límites. Efesios 3, del 16 al 19. El amor de Cristo, ya sabéis que ese conocimiento no puede llegar a la persona promedio. El amor de Cristo. ¿Cuánto sufrió por nosotros? El precio que pagó. El precio que pagó al renunciar a la gloria suprema que había tenido para siempre. Ahora todo va hacia atrás. Nunca hubo un principio, siempre ha existido. Cristo había tenido esa gloria con Dios el Padre por siempre. Él renunció a eso para convertirse en un ser humano y dejó que la gente le escupiera en la cara, se burlara de él, lo ridiculizara y lo golpeara. Lo clavaron en una cruz con clavos que le atravesaron las manos y los pies. ¡Ay, muchacho! Cuando piensas en lo doloroso que debe haber sido eso, y la humillación que estuvo dispuesto a soportar cuando había sido el gran Dios, igual al Padre. Excepto que Dios no era el Padre hasta que Jesús se convirtió en un ser humano y luego Dios fue su Padre. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20, 21. Ahora bien, parece que de alguna manera terminó una parte de su carta allí, pero comienza una parte muy importante nuevamente en la que aquí hemos dividido, como los hombres la han dividido en el capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, y él era literalmente un preso, en realidad estaba en prisión. Os ruego que viváis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Y os digo, tenemos que hacer eso porque nos sacamos de quicio los unos a los otros, simplemente lo hacemos. Solícitos en mantener la unidad del Espíritu, para que estemos juntos y no separados. Para mantener eso debemos tener un afán de hacer eso, debemos querer hacerlo, un deseo de hacerlo.
del espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, la paz es un vínculo que nos une. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Efesios 4 del 1 al 4. Ahora bien, hay un solo cuerpo, una iglesia, no muchas iglesias. Y esa iglesia es todo. Está unida, como dije, como un edificio. Y si tomas una parte de un edificio y la pones en un lugar y otra parte a 1000 millas de distancia y otra parte a 2000 millas en alguna otra dirección, ¿qué clase de edificio vas a tener? Y ese es el tipo de edificio que la gente piensa que Dios va a tener, que solo quieren ser cristianos solitarios completamente solos. Un cuerpo y un espíritu. Solo el espíritu de Dios, y ese no es un espíritu de malicia, no es un espíritu de resentimiento o amargura, no es un espíritu de envidia o celos, no es un espíritu de competencia hostil. La forma de obtener es un espíritu o actitud equivocada. Así es como vive el mundo. El camino de Dios es dar, y es la actitud del amor, que fluye hacia afuera, primero hacia Dios y luego para el bien y el bienestar de los demás, igual al bienestar de uno mismo. Como fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4 del 4 al 7. En otras palabras, algunas personas reciben una mayor medida del Espíritu Santo que otras. Debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segundo de Pedro 3:18. Cuando recién nos convertimos no lo tenemos todo. Gran parte de ello viene a través de un mayor conocimiento. No puedo tener la apreciación de las cosas de Dios si no sé acerca de ellas. Tengo que saber. Es decir, tengo que tener el conocimiento si realmente voy a apreciarlas. Y por eso, gran parte de ello requiere el conocimiento y luego se requiere acción en base a ese conocimiento. Se requiere estar de acuerdo con ese conocimiento. Dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Amós 3:3. Tenemos que estar de acuerdo con Dios. Aquí está el conocimiento escrito en este libro. ¿Lo aceptamos? Por supuesto que tenemos que comprenderlo. ¿Y entonces estamos de acuerdo con él? ¿Estamos de acuerdo? Pero, verás, a cada uno de nosotros se nos dio la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4:7. La medida y su don es el Espíritu Santo. Así que es la medida del Espíritu Santo que Él le da a cada uno. Y luego la superación y el cambio de tu vida a medida que avanzas. Por eso se dice, cuando ascendió a lo alto llevó cautivos a una multitud y dio dones a los hombres. Al decir subió, que es, creo que hemos oído eso también en Juan 3:13, subió. ¿Qué significa sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra? En otras palabras, fue enterrado en esa tumba excavada en la roca. El que descendió es el mismo que también ascendió, por una resurrección, y luego ascendió al cielo, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Efesios 4 del 8 al 10. Ahora dice, sobre todos los cielos. Efesios 4:10. La Biblia, hasta donde yo entiendo, menciona 3 cielos. El primer cielo se describe en el primer capítulo de Génesis, que es la atmósfera de la tierra donde vuelan los pájaros y donde ahora volamos en aviones. Y eso se llama cielo en Génesis, el primer capítulo. Y luego está el cielo que está más allá, cuando uno sale de la atmósfera de la tierra. Y ese cielo es parte de la tierra, es la parte más gaseosa de la tierra. Los océanos son la parte acuosa de la tierra o la parte líquida de la tierra. Y el suelo es la parte sólida de la tierra. Así que es parte sólida, parte líquida y parte gaseosa. Y puedes convertir algunos sólidos en líquidos o puedes convertir algunos líquidos en gases. Bueno, ¿qué es el vapor? Pero es una especie de gas, y así sucesivamente. Así que hay al menos 3 cielos, y Pablo menciona ser arrebatado al tercer cielo en una de sus cartas, para que cumpliese todas las cosas, y sus dones fueron que a unos
fuesen apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora ves, él está hablando de una iglesia y es una iglesia organizada, y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y eso es llevar el evangelio al mundo, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es alimentar al rebaño, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Efesios 4 del 10 al 13. Ahora bien, no solo unidad juntos, sino unidad en la fe. Pero si yo estoy en un lugar y tú estás a 1000 millas de distancia y sin contacto de una manera u otra, no es tan probable que nos reunamos como si estuviéramos juntos y todos estudiáramos la misma palabra queriendo solo la verdad. Recuerdo una ocasión hace algunos años en que solíamos ir al ático de la biblioteca, que era la oficina central, y teníamos reuniones con algunos de los líderes que había entre nosotros en ese momento. Y podía surgir algún problema, podía tratarse de la comprensión de cierta escritura, podía tratarse de algún problema que alguna persona tenía, lo que fuera, pero algunos de nosotros podíamos tener una idea y otros otra, pero siempre, quizá en 20 o 30 minutos, quizá en una hora, quizá en un par o 3 horas, siempre terminábamos 100% de acuerdo. Ahora bien, ¿por qué llegamos a un acuerdo? Porque buscábamos la voluntad de Dios y no la nuestra. No buscábamos nuestro propio camino. Pero algunos hombres que tienen su mente fija en cierta manera y ese egoísmo en ellos, no se dan por vencidos, no admiten que pueden estar equivocados. Bueno, todos teníamos que estar dispuestos a admitir que estábamos equivocados, y mientras lo estuviéramos, solíamos llegar a una perfecta armonía juntos, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Bueno, ahora en esas reuniones que solíamos tener, lo discutíamos hasta que todos llegáramos a la unidad y todos pudiéramos ver la misma verdad, y era unidad. Pero tenía que ser la verdad. Si estuviéramos buscando nuestro propio camino, nunca lo habríamos encontrado. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, en lugar de niñez, y a la medida, ahora volvemos a la medida una vez más, de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4 del 12 al 14. Ustedes saben que tenemos eso entre nosotros y siempre lo vamos a tener. Encontrarás que aquí y allá habrá algunos que son astutos y engañosos y que están allí por motivos egoístas. Siempre están ahí para obtener algo, siempre quieren algo para sí mismos. No quieren ayudar a los demás, no quieren dar, quieren obtener algo para sí mismos. Hemos tenido eso en la iglesia. He tenido que lidiar con eso con algunos de los ministros de Eugene, Oregón, antes de venir a California. Y algunas de las cosas astutas y engañosas que hicieron es simplemente, casi no lo podías creer, pero lo hicieron. Pero de alguna manera Dios siempre me ayudó a salir adelante. Y Satanás todavía está usando a la gente de esa manera. Esa astucia, esas artimañas engañosas, todo eso proviene de Satanás. Esa es la manera de Satanás, proviene de la mente de Satanás. Más bien, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, esto es a lo que quería llegar, unido y unido, de todas las coyunturas que se alimentan. Efesios 4, 15, 16. Quiero leer eso en la versión King James. De quien todo el cuerpo está bien concertado y unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Efesios 4, 16. Compacto, es como si estuvieran soldados, cada pieza. No están esparcidos uno aquí y otro allá. Y no es con una idea aquí y una doctrina e idea diferente allá. Todos tenemos que llegar a la unidad de la fe de la verdad de Dios. Y eso significa que todos y cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a renunciar a nuestro camino. Regreso al momento de mi conversión y sé que eso fue lo que fue. Estaba buscando hacer mi propio camino. Fui desafiado. Mi conversión llegó al descubrir lo equivocado que estaba y renunciar a mi camino.
Y no solo al darme cuenta de lo equivocado que estaba, no solo me di cuenta de lo que había hecho, sino que era lo que yo era además de lo que había hecho. Era más que solo lo que había hecho, y tenía que convertirme de lo que era, así como de lo que había hecho. Y hasta que un nuevo incentivo, un nuevo motivo, un nuevo propósito en la vida tuvo que venir a mi mente y corazón, y eso no me ha abandonado. Ahora, ¿eso significa que he caminado sobre una línea de tiza y nunca he cometido un error? ¿O no? ¿Eso significa que nunca he pecado? No, lo he hecho, como lo ha hecho cada uno de ustedes. Y leen en Primera de Juan el primer capítulo y dice, si decís que no habéis pecado, y está hablando de los cristianos después de recibir el Espíritu Santo, os engañáis a vosotros mismos si no tenéis la verdad. Primera de Juan 1:8. Así que cada uno de nosotros ha pecado y ha hecho mal. Pero sé esto, que en mi mente y corazón todavía tenía el mismo motivo e intención. Todavía estaba de acuerdo con Dios. No llegué al punto de estar en desacuerdo. No llegué al punto de desobedecer flagrantemente en rebelión. Por lo general, tropezamos y caemos debido a la debilidad de la carne, la debilidad de la naturaleza humana o algo por el estilo, y ninguno de nosotros ha sido perfecto. Por otro lado, superamos esto, superamos aquello, superamos algo más, y luego descubrimos que aquí hay un lugar donde hicimos algo malo. Y volvemos atrás y nos duele la conciencia y todo lo demás, y aunque nos hemos arrepentido de ello hace mucho tiempo y Dios lo ha limpiado con la sangre derramada de Cristo, y nos parece difícil darnos cuenta de que está limpio y no tenemos que volver atrás y patearnos de nuevo por todo el lugar por ello. Pero sí quería que notaras que estamos unidos como si estuviéramos soldados. No es una parte del edificio aquí y otra parte allá. Y la iglesia es como un edificio en ese sentido, y debe estar compactada, unida estrechamente. Bueno, de todos modos, compactada por cada coyuntura que se ayuda, según la actividad propia de cada miembro, produce su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:16. Ahora era el versículo 16. Ahora déjame entenderlo aquí, cuarto capítulo y versículo 16. De quien todo el cuerpo, y recuerda que vimos que es un cuerpo y no varios cuerpos, el único cuerpo, está bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se nutren, o cada coyuntura que lo compone. Cuando cada miembro está funcionando correctamente, produce su crecimiento y se edifica a sí mismo en amor. Efesios 4:16. Cada parte debe funcionar correctamente. Si una parte está funcionando bien, es como un equipo de caballos, y tal vez tendrías un equipo de 6 caballos, 2 juntos, 2 delante de ellos y 2 delante de ellos, como el equipo Anheuser-Busch de grandes y hermosos caballos. Pero si uno de ellos empieza a ir por el camino equivocado, los otros 5 no pueden ir por el camino correcto, porque a los otros 5 les cuesta mucho arrastrar a ese otro si no va con ellos. Todos tienen que trabajar juntos. ¿Qué puede hacer un equipo de baloncesto, fútbol o béisbol si no trabaja en conjunto? Y cuando encuentras un equipo que es virtualmente un equipo de campeonato nacional y comienza a caer en una mala racha, hay una actitud incorrecta en alguna parte de algún jugador. Y ese espíritu de equipo ya no está allí, hay algo que lo está causando. Y eso es lo que en este mundo todos los entrenadores tienen que preocuparse. Tiene que haber lo que llaman espíritu de equipo. Todos tienen que tirar en la misma dirección y no tienen el Espíritu Santo de Dios para ayudarlos en este mundo del atletismo. Hoy se han jugado algunos partidos de baloncesto y están programados para que alguien pierda y sufra la agonía para que otro pueda disfrutar de toda la euforia del éxtasis al ganar. ¿Y qué han ganado? ¿Y a qué se debe todo ese éxtasis? No significa nada. No lo recordarán dentro de 10 años. No lo recordarán durante toda la eternidad. Es como una nada. Pero este mundo tiene que tener algún tipo de emoción. Estaba pensando esta mañana mientras repasaba esto y trataba de prepararme y refrescar mi mente al respecto. Creo que tener la mente puesta en cosas como estas sería bastante aburrido para la gente de este mundo.
sin el Espíritu de Dios, no tienen interés en cosas como estas. Esto sería aburrido y quieren algo de emoción. Y si vas a tener ese tipo de emoción como la que tiene el mundo, la tienes. Como dicen en todas sus competencias, sus deportes y todo. Hay el éxtasis y la agonía. En la carrera presidencial, Ronald Reagan tuvo éxtasis, pero Jimmy Carter y su esposa entraron en una habitación y cerraron la puerta. Y simplemente lloraron y lloraron y lloraron en voz alta, en agonía. Y probablemente olvidaron que 4 años antes el señor Ford y su esposa probablemente estaban llorando en agonía y Jimmy Carter y su esposa estaban en éxtasis. Y así es como funciona este mundo. Hay competencias y hay lucha. Y si vas a disfrutar de algo, alguien más tiene que sufrir para que tú puedas disfrutarlo. Estaba comentando eso en nuestro comedor esta mañana. Creo que estaba hablando de eso con Ramona y ella dijo, bueno, Dios nos proveerá algún tipo de interés en el reino que será mucho más interesante que la emoción de los deportes y las cosas que tienen hoy en día y no habrá comparación. No vamos a aburrirnos de ninguna manera. Va a ser un tiempo emocionante e interesante. Ahora, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los gentiles. Ya veis, así vive este mundo ahora mismo, por todas partes. Otras personas están de compras, es un gran día de compras, haciendo todo lo que no deben hacer en el santo sábado de Dios. Que ya no andéis como los gentiles en la vanidad de su mente. Es vanidad, no tiene ningún valor, y sin embargo le dan valor a algo que no tiene valor. En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Efesios 4, 17 y 18. Ignorancia. Eso se aplica a las personas con mayor nivel educativo de este mundo. No solo en los Estados Unidos, sino también a los más educados de Gran Bretaña, Francia, Alemania y donde quiera que vayas. Supongo que algunos de ellos en Moscú piensan que son muy cultos, pero no tienen una educación verdadera. Simplemente son ignorantes de los valores verdaderos. Ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Se han vuelto insensibles y se han entregado al libertinaje, ávidos de toda clase de inmundicia. No aprendieron así de Cristo. Suponiendo que han oído de Él, o que han aprendido de Él, sería mejor, y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Despojaos del hombre viejo que pertenece a vuestra manera de vivir anterior. Efesios 4, del 18 al 22. Ahora hablamos de la naturaleza humana y eso nos trae de vuelta aquí. Es otra cosa que entra en juego en la naturaleza humana. Pensamos en la naturaleza humana como algo con lo que nacimos. La naturaleza humana es algo que se ha adquirido, no algo que nació en nosotros. Si nació en ti, ¿cómo vas a despojarte de ella? Pero ahora note algo más que dice aquí. Una manera de vivir y está corrompida por los deseos engañosos. Despojaos de vuestra vieja naturaleza que pertenece a vuestra manera de vivir anterior. Y aprendisteis esa manera de vivir desde que nacisteis, no nació en vosotros. Y está corrompida por los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4, 22, 23. Ahora note, mientras somos participantes de la naturaleza divina, segunda de Pedro 1:4, Pedro dice, no teníamos esa naturaleza divina, pero comienza a entrar en nosotros. Comenzamos a absorberla y recibirla. No es algo que nació en nosotros. Esta cosa que llamamos naturaleza humana es algo malo que Satanás ha inyectado en nosotros desde que nacimos. No nacimos con ella. Así que, vestidos del nuevo hombre que es la naturaleza divina de Cristo, creado a semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Póngase esa naturaleza hasta que se convierte en nuestra naturaleza. La naturaleza es aquello que se vuelve natural, y lo que se vuelve natural es natural porque se ha convertido en un hábito fijo. Así que adquieran el hábito hasta que se convierta en un hábito y por lo tanto parezca algo natural. Estaba pensando mientras me ponía la corbata esta mañana, algo muy pequeño, pero es un ejemplo. Si me preguntaran cómo se hace el nudo que yo tengo y me sentara aquí e intentara decirles qué hacer,
No podría hacerlo ni aunque me fuera la vida. No podría hacerlo. Pero me puse una corbata y descubrí que mientras hacía el nudo esta mañana, no estaba pensando en lo que estaba haciendo. Mis manos habían adquirido el hábito y lo hacían de manera natural, habitual. Y si les mostrara cómo, tendría que desatarme la corbata y comenzar a hacerla de nuevo, y tendría que explicarles cada cosa a medida que avanzaba. Mis manos lo harían y entonces yo vería. Ahora bien, en cierta medida he tocado el piano desde que tenía 8 años. Cuando tenía 12, por supuesto, crecí demasiado para que mi madre me castigara y me obligara a tocar más para que practicara. Así que no mejoré más desde entonces. Solo tocaba por placer cuando quería y cuando me interesaba. Así que nunca lo toqué muy bien ni mucho, pero tal vez más que un principiante normal porque tomé lecciones durante 4 años cuando estaba creciendo. Pero incluso ahora solo puedo tocar ciertas cosas que he memorizado durante muchos años. Como puedo tocar el primer movimiento de la sonata Claro de Luna de Beethoven, llamada Claro de Luna. Bueno, si intentara pensar ahora qué teclas toco, no podría pensar ni para salvar mi vida. Cuando lo hago, mis manos lo hacen naturalmente. Lo han hecho durante años y se ha convertido en un hábito, y mis manos simplemente lo hacen. Sabes que entrenas tus manos para hacer ciertas cosas y simplemente las hacen. Entrenas tus pies para hacer ciertas cosas y caminar de cierta manera o con cierto movimiento, y lo haces de manera habitual. Se vuelve natural. Y eso es lo que llamamos naturaleza. Y la naturaleza humana es lo que tenemos. Es un hábito adquirido. Eso es lo que es. Y la mayoría de la gente nunca ha entendido qué es la naturaleza humana y qué es la naturaleza. Creen que es algo con lo que se nace. No es así. Bueno, basta de eso. Quería dejarlo claro. Creo que es un punto importante. Ahora veamos. Porque nos vestimos del nuevo hombre, creado a la semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Usted sabe que es algo habitual con Dios. Dios nunca ha sido de otra manera. Él simplemente es amor. Él es piadoso. Él es completamente justo y de ninguna otra manera. Por lo cual, versículo 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Efesios 4:25-26. Usted sabe que el solo hecho de estar enojado solo con ira justa, indignación, no es necesariamente pecado. Sin embargo, la ira siempre debe ser controlada y no descontrolada. La ira descontrolada puede abrir tu mente a la posesión demoníaca. En otras palabras, si te enojas tanto que puedes perder completamente la cabeza hasta que hayas perdido el control de tu propia mente. Un demonio puede tomar el control. Ahora bien, la mayoría de las personas no hacen eso, pero es algo raro y ocasional. Pero así es como entran algunos demonios. Así que debemos tener cuidado de no perder completamente la cabeza y la mente. No se ponga el sol sobre vuestro enojo o vuestra ira, como está en la versión King James. Ni deis lugar al diablo o a un demonio que entre, porque podríamos hacerlo en un caso como ese. Que el ladrón no robe más. Efesios 4, del 26 al 28. El arrepentimiento es apartarse de algo y no volver a hacerlo. Esa es otra forma de... El arrepentimiento es, por supuesto, estar arrepentido, es remordimiento, pero es mucho más que eso, es un cambio de mentalidad con respecto a todo. El que roba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que pueda dar a los necesitados. Ninguna palabra mala salga de vuestra boca. Efesios 4, 28 y 29. ¿Se dan cuenta de lo mucho que está mal que salga de nuestras bocas? Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Y bueno, escuché de un lugar donde había muchas travesuras y payasadas indebidas, y un tipo de conversación indebida en un lugar dentro de nuestro campus, donde ciertamente nunca debería haber habido, y estaba absolutamente mal. Bueno, todo eso ya se ha eliminado y eso ya no sucede más, y me alegro de que se haya eliminado. Pero muchas personas se involucran en ese tipo de cosas y se ríen, bromean y hacen bromas
y creen que es divertido. Y sé que las personas adultas lo hacen. No sé por qué lo hacen. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación y apropiada a la ocasión, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4, 29 y 30. Ahora estamos sellados con el Espíritu Santo. Bueno, si estamos sellados con el Espíritu Santo, entonces el sello de Dios debe ser el Espíritu Santo, ¿no es así? Tenemos lo que llamamos un pago inicial, o como el pequeño, ni siquiera es un pago inicial completo, sino un pago inicial que haces al comprar una propiedad. Es incluso una pequeña parte del pago inicial, pero es suficiente para mostrar tu buena intención. No la vincula completamente. Por supuesto que puedes perderla si quieres renunciar a ella. Pero el Espíritu Santo es el pago inicial que Dios nos ha dado de vida eterna. Ahora podemos renunciar a ella y podemos perderla, pero es mejor que no lo hagamos. Dios nos ha dado ese pago inicial y no queremos perderlo. Bueno, estamos sellados para el día de la redención porque aquellos en el momento de la venida de Cristo o aquellos que mueran antes de eso que tengan y sean guiados por el Espíritu Santo en ese momento. Ellos son los que son hijos de Dios y van a ser inmortales y seres de Dios y ya no seres humanos. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Más bien, sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:31. ¿Qué posibilidades tendríamos si Dios hubiera estado tan enojado que nunca nos perdonaría? Así son algunas personas. Si alguna vez has hecho algo malo, siempre estarán enojadas contigo. Nunca te perdonarán. Si no perdonamos a los demás sus pecados, Dios no nos perdonará los nuestros. Y tenemos que recordar esas cosas. Bueno, ahora que termina el cuarto, creo que tendremos el quinto y sexto para nuestro próximo estudio bíblico. Por supuesto, luego hablaremos de algunas cosas sobre toda la armadura de Dios y cosas por el estilo, y que no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra espíritus malignos en los lugares altos, en los gobiernos y en el universo. Culpamos a otras personas cuando hacen algo malo, y por supuesto, si hacen algo malo, son ellos los culpables. Pero la culpa principal es de Satanás en todos los casos y nos olvidamos de eso. Y es una lástima que si las personas se han debilitado hasta el punto de permitir que Satanás las guíe a ciertas cosas que están mal, debamos tener un poco de compasión por ellas, por eso, porque eso fue una debilidad, y tratar de ayudarlas a salir de eso, en lugar de simplemente estar demasiado enojadas con ellas también. Pero a veces toda la intención es de malicia y de codicia y avaricia de su parte por lo que pueden obtener. Y hasta que puedan deshacerse de esa actitud, no hay nada que podamos hacer con ellas. Y he dicho que si alguna vez dejas que la amargura y el resentimiento se apoderen de ti, probablemente te volverás más adicto a ellos. Y dejarlos será más difícil que dejarlos de consumir heroína u otros narcóticos, que son drogas duras. Pase lo que pase, nunca te dejes llegar al punto de estar completamente resentido y amargado, sin importar lo mal que haya actuado otra persona. No importa cuánto creas que te han hecho daño, porque entonces estás peor que la persona que se equivocó y te hizo daño, si permites que eso entre en tu mente y en tu corazón. He advertido a mucha gente, y sé que mucha gente que lo ha oído se ha vuelto adicta a eso y ha perdido todo. Y no sé qué hacer excepto hacer lo que he hecho y advertirles y orar por ellos. ¿Y qué más podemos hacer? Por eso trato de orar por los hermanos regularmente todos los días.